prácticamente a los tambos yo llego prácticamente con las primeras luces, porque uno ahí es donde se entera de todos los problemas que hay. O sea, después te cuentan, y el cuento siempre tiene su enrosque, ¿no? Así que siempre es bueno, en la medida que se pueda, para hacer campo, la verdad que hay que salir muy, muy temprano. Nosotros cuando salí con el doctor Olovati, un eximio cirujano, en el Chaco, me buscaban del hotel a mí a las 3:30 de la mañana. Y estábamos llegando al lugar de destino a las 7:10. De que le metíamos unas buenas cantidades de horas arriba de esa camioneta. Interesante. El sistema productivo del Chaco, un impenetrable, caminos de tierra, puentes de madera, por medio de unos canales, la verdad que zona muy dura para trabajar. Bien, no sé, Bien. Cande, ¿cómo arrancamos? Chicos, ¿decidieron algo con respecto al recuperatorio? ¿Hablaron o están esperando las notas para decidir? Abel, presidente del grupo. Ya alguno va a aparecer. Las notas van a estar mañana, ¿sí? Estamos esperando las notas. Bien, van a estar mañana. Pasa que demora, la página no es, me demora, cada parcial demora un montón en cargarlo y bueno, son 93. Entonces no es tan rápido como uno quiere. ¿Mm? Me faltan, me faltan, pero bueno, los voy a terminar hoy. Eh, bueno, entonces mañana les voy a subir les voy a subir en el aula virtual, les voy a avisar igual antes a las delegadas cuando esté el examen, ¿sí? Listo. Por ahora viene promedio general 5 con algo. Nos hemos dicho que esta vez iban a probar con 5,50 y está por ahí. Pasa de 5,50 a 5 el promedio porque la página te va tirando las estadísticas. Así que va por ahí. Hay algunas lindas notas y otras más bajas. Bueno, empezamos entonces, voy a compartir con, habíamos seguido con, estábamos con las clostridiales, ¿sí? Hoy voy a dar una clostridial yo, después va a dar Flor y después va a dar Hugo. Carbunclo. De carbunclo ya, para empezar, acuérdense que no es una clostridial, pero se dan juntas, ¿sí? Es otra bacteria. Porque estaría dentro de lo que son las enfermedades de curso agudo, ¿estamos? O sea, todo esto es agudo. En líneas generales, casi todo esto que estamos viendo, los triales, son de muertes agudas, por eso a carbunclo la ponemos dentro de este, la colocamos dentro de este grupo como aguda. Carbunclo no da muchas posibilidades, digamos, de pataleo para el animal, o sea, enseguida entramos en el cuadro de sepsis y muerte, ¿no? Por eso un poco es la tendencia de esta agrupación, carbunclo junto con clostridiales. Así que bueno, Cande, cuando vos quieras. Bien, ahí estamos. Bien. Entonces seguimos con hemoglobinuria basilar. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ah, me estoy poniendo por esto. Sí, se ve bien. ¿Se ve de doble? No. Se ve como dos Se ve imágenes. doble. Sí, esperen que lo Sí, saco. Es porque está conectado con la pantalla. Ahí está. Ahora sí. ahí, ahora sí. Bien, Bien. entonces es una enfermedad infecciosa de curso agudo, como acaba de decir el doctor, que se caracteriza por presentar una toxemia grave y anemia y es producida por varios Clostridium. Clostridium novi tipo D y Clostridium sordelli, ¿sí? O sea, es más de un Clostridium. Bueno, el novi tipo D es el... Esperen que me molesta esto. Ah, espérenme un segundo. Te aparecen tantos carteles que distrae. Ahí está. Es el principal agente causal. Bueno, ya hablamos mucho de los bacilos, no voy a volver a hablar. Este es móvil, ¿sí? Y lo que tiene el Novi tipo D de particular que es productor de una potente toxina hemolítica, ¿sí? Y necrotizante. Em, lo más importante. Y Sordelli tiene una toxina letal. ¿Quién está queriendo entrar?
Bien. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad telúrica como todas las clostridiales. Los bovinos se da principalmente en bovinos bien alimentados de entre 2 a 3 años, son los más susceptibles. Igual puede afectar en cualquier edad. En la época de lluvia también es donde más ocurre, es lo mismo que hablamos antes, los suelos bajos, como que se concentra mucho la carga de los Clostridium, que eso es muy importante, ¿sí? Y acá hay algo diferencial, que es que la mortandad se da por goteo. ¿Mm? Ya vamos a ver con la patogenia eso. Bueno, en cuanto a la patogenia, ingresa por vía oral, lo mismo que mancha, ingresa por vía oral, generalmente si hay alguna lesión en la mucosa del tracto, y va a ir al hígado, ¿sí? Eso es lo importante. En el hígado está a la espera de alguna lesión en hígado con menor tensión de oxígeno, como era anaerobia, donde hay alguna lesión, como por ejemplo el infarto isquémico o alguna lesión en hígado, donde haya menor tensión de oxígeno, ahí empieza a replicarse, ¿sí? Por ejemplo, algunas lesiones en hígado que podemos encontrar es alguna producida por fasciola, por algún fusarium, ¿sí? Por otro tipo de parásitos, una acidosis, una reticuloperitonitis, todo eso puede producir lesión en el hígado, ¿sí? Que permita la multiplicación de esta bacteria. Entonces, ahora sí, esta bacteria en su replicación produce una necrosis licuefactiva en hígado, estamos hablando, con un halo hiperémico. Esa es una lesión característica, ¿sí? Y eso sería como se ve microscópicamente. Y macroscópicamente se observa un hígado congestivo con lesiones negruzcas sobrelevadas, ¿sí? Eso también es muy característico. No es patognomónico, pero es característico. Lo que quiero decir es que hay otras enfermedades que pueden dar algo así, pero es bastante característico. Entonces, cuando la bacteria encontró las condiciones apropiadas en el hígado y empieza a replicar, produce esta necrosis licuefactiva, y esa sería la lesión que produce en hígado, pero a su vez produce una liberación de toxinas, ¿sí? Las necrotizantes le permiten hacer esta necrosis, pero las importantes son las hemolíticas, ¿sí? Acuérdense cómo se llama esta enfermedad, hemoglobinuria bacilar. Bacilar porque es un bacilo y porque produce hemoglobinuria, ¿sí? Además, puede producir, o sea, esta toxemia, estas toxinas que son liberadas, que van a ir a sangre, como son hemolíticas, van a producir lesiones vasculares generalizadas, ¿sí? Con hemólisis intravascular. Entonces, a ver, la patología es muy simple. La diferencia con mancha es que mancha puede quedar en el hígado a la espera de algo que pase en músculo. En cambio, esta enfermedad, cuando yo tengo las condiciones favorables para que replique en hígado, ya se desencadena toda la patogenia. ¿Se entiende? Y ya lleva a la muerte del animal. En cuanto a los signos clínicos, vamos a tener hemoglobinuria, o sea, orina de color marrón, ¿sí? Depresión, mucosas pálidas, ¿por qué? Por la hemólisis. Ictericia, también por la hemólisis, fiebre, hipotermia, arrumia, constipación, dolor abdominal, por las lesiones en hígado, sifosis. La materia fecal puede estar sanguinolenta o puede haber diarrea, anorexia, disnea, ¿sí? También por la hemólisis lleva un momento que la anemia y la hemólisis llevan a una hipoxia, pulso débil y rápido y muerte. ¿Quién se acuerda cómo es que llegamos a tener hemoglobinuria? Acá van a tener que repasar un poco de fisiología porque en la enfermedad de tristeza también repasamos mucho cuando hay hemoglobinuria, cuando hay mucha liberación de urobilinógeno. ¿Quién se acuerda por qué hay hemoglobinuria? ¿Alguno se anima? A ver si en el chat alguien se anima a decir algo. Con respecto al chaca, ahí cuando ponen por qué hay fiebre e hipotermia, al principio apenas arranca la enfermedad, hace un cuadro febril que dura más o menos 24 o 48 horas. Luego hace una hipotermia que es cuando ya está en el proceso previo a la muerte. Por eso están las dos cosas. Arranca con fiebre, dura unas 24 o 48 horas y después entra una hipotermia. Todo va a depender un poco de la dosis
la dosis infectante y la cantidad la capacidad de multiplicación y cuánto es el daño en la parte isquémica del hígado. Entonces, por eso primero hace fiebre, que generalmente lo que encontramos es fiebre, anorexia, un pulso débil, generalmente son las cosas, arrumia, generalmente constipación y la voz es bastante oscura, sin ser sanguinolenta, es bastante oscura, pero está bien constipada. Generalmente estos animales en 3 días mueren, es lo que tenemos, de lo que he visto a través de los años. Hay un caso interesante de esto para comentar, es que por allá por el año 86, en un lote de 100 vaquillonas que estaban preñadas, empezó una muerte en goteo. 1 hora, 3 días, 2, otro día pasaban 3 días, 1, esta semana siguiente nada, a la otra iban 3, y se llamó el Centro Diagnóstico de Salta en ese momento, año 86, y la causa era asociada de una alta carga de fasciola en los hígados que hacían o predisponían, hacían una predisposición a sufrir la hemoglobinuria basilar infecciosa. Así que ahí había, digamos, un agente que detonaba esa isquemia a nivel de hígado y que producía la multiplicación de estos clostridios. No sé, Cande, algo dejo para Sí, está hacer. perfecto. Sí, a ver. Sí. Profe, disculpe, ¿la hemoglobinuria no está relacionada con problemas renales, digamos? Renales. No, en este caso está relacionada con la hemólisis, ¿sí? Acuérdense, como hay mucha hemólisis, que hay mucha liberación de qué. Cuando hay hemólisis Hemoglobina. de hemoglobina, exacto. Entonces está la cantidad, ¿sí? Que vos empezás a tener hemoglobinuria. Les doy para que lo repasen, repasen el ciclo de metabolismo de la hemoglobina, porque después cuando vemos tristeza es como diferente, entonces se lo mezclan, ¿sí? Porque en tristeza algunas dan hemoglobinuria y otras dan aumento del urobilinógeno en orina, ¿sí? Entonces, entonces eso es un diferencial que siempre les cuesta un poco. Como ya lo vieron en fisio, traten de repasar ese metabolismo, ¿sí? De la hemoglobina, para que les sea más fácil de vuelta, porque tratamos de que lo aprendan razonándolo, no de memoria, ¿sí? Acá lo importante es la hemólisis. Como hay hemólisis generalizada, tenemos aumento de hemoglobina. Y la ictericia es leve porque no llega, ¿sí? Tiene que ser un poco más, en este caso es tan rápido que no llega a apreciarse la ictericia, ¿sí? ¿No es cierto, doctor? ¿Doc? Sí, dime. No, digo, si es eso, que la ictericia Así es es. leve porque no le da tiempo, ¿verdad? Exacto, no le da tiempo, es muy aguda, es una enfermedad aguda. Como son todas las clostridiales, eso tienen que, cuando tienen enfermedades, o sea, muertes agudas, chicos, las muertes agudas tienen que tenerlas bien claras. ¿Por qué? Porque ¿quiénes también es de muerte aguda? Las intoxicaciones. Las intoxicaciones son toda muerte aguda. Entonces, las acidosis agudas también, cuando tenemos una acidosis violenta en los feedlots, también provocan muerte aguda. O sea que tratemos siempre de agrupar las cosas para poder hacer mejor los diferenciales, ¿no? En este caso, como les digo, las clostridiales, las acidosis, las intoxicaciones, todas en general, pero con plantas tóxicas también producen muerte aguda. Así que cuidado con eso. Muchas. ¿Eh? Muchas producen intoxicaciones por plantas, producen lesiones en hígado también. Así es, también, por eso. Entonces tenemos que tratar de, a la hora de estudiar, agruparlas para poder hacer los diferenciales. ¿Por qué? ¿A dónde terminan de sacar la diferencia? En una buena anamnesis. La anamnesis le marca un poco el rumbo hacia donde está el diagnóstico. Por eso en clínica son muy exigentes cuando rinden el final de clínica en que hagan un buen trayecto con la anamnesis. La anamnesis les permite a los profesores medianamente decir esta persona va ubicada en lo que quiere diagnosticar. No importa que la R o que esté cerca en el diagnóstico definitivo, pero sí les exigen un buen camino de anamnesis y un buen diferencial. No importa que no se acierte cuál fue la enfermedad, pero sí el buen diferencial y la buena anamnesis. Por eso insistimos con la doctora Candelaria
de que traten las patogenias, de estudiar bien cómo funciona este microorganismo para más o menos plantear cómo puede venir la anamnesis, hacer lo más correcto la anamnesis. Bien, después, a eso también que ahora después lo que le hablábamos es que, por ejemplo, ¿quién más produce ictericia que vieron ya? Leptospira. Entonces, nosotros las agrupamos por abortivas, por ejemplo, estas que son en el crecimiento rápido, sería más en feedlot, se dan, pero de estas está bueno agruparlas también, las que van a tener ictericia, las que van a tener hemoglobinuria, ¿sí? Las que saben que producen lesiones en hígado, porque por ahí a veces se pregunta mucho así también. O sea, no siempre las podemos agrupar, hay diferentes formas de agrupar las enfermedades para que hagan los diferenciales, ¿sí? Esta es un gran diferencial de tristeza también en un momento, ¿sí? Y de leptospira. Bien. Y hay una planta que produce esta misma lesión, ustedes la ven orinar, el gaucho, el hombre de campo les está orinando sangre, es la intoxicación con el falso cafetillo, que es una enfermedad que le ataca a los músculos y algo del hígado, que también orinan sangre. Por ejemplo, esa es una planta tóxica, como decía acá la doctora. O sea, como ven, son varias las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de todos estos diferenciales. Bien, en cuanto a las lesiones, vamos a tener líquido cero sanguinolento en cavidades, ¿sí? Acuérdense que produce hemólisis, entonces produce lesión a nivel de los vasos. Petequias y hemorragias ulcerosas, la ictericia, la necrosis licuefactiva con halo hiperémico, eso sería microscópicamente lo que veo en hígado, y macroscópicamente un hígado congestivo con lesión negruzca sobrelevada. En cuanto al diagnóstico, como dijo el doctor, la anamnesis es muy importante, las lesiones, los signos clínicos, ¿sí? Ahí, bueno, es importante ver si hay alguna otra enfermedad concomitante que dispare o sirva para que se desarrolle esta. En el laboratorio, la anemia, la hemoglobinuria y la hiperglucemia, ¿se acuerdan que hablamos que dijimos que los Clostridium daban hiperglucemia? Son todos orientativos muy cercanos en la práctica, que a veces uno no llega a diagnosticar. Ahora, si yo les pregunto en un examen, ¿cómo pueden confirmar? No me pueden decir por la hiperglucemia, ¿sí? Porque no es algo que confirme, es algo que nosotros usamos a campo, ¿sí? El anátomo patológico o el aislamiento de la bacteria, ¿sí? O inmunofluorescencia son los que confirman. Siempre generalmente lo que confirma es el aislamiento, ¿sí? Por aislamiento o por PCR. Y si no, el anátomo patológico, en este caso por inmunofluorescencia. En cuanto a los diferenciales, acá está lo que les decíamos, por la hemoglobinuria, tristeza, que ya lo vamos a ver en la semana que viene, creo, leptospirosis, intoxicación crónica por cobre, anemia hemolítica por nabo, y bueno, habría que incluir intoxicación con falso cafetillo ahí. En cuanto a la muerte súbita, dijimos que podía llegar a dar muerte súbita. Los que por ahora incluimos son mancha y carbunclo, que lo van a ver en un ratito, ¿sí? Bueno, y en cuanto al manejo sanitario, es lo mismo que mancha porque forman parte de las clostridiales, que generalmente se manejan y se vacunan juntas, ¿sí? Lo que pasa es que si yo tengo, como habla el doctor, un brote como el que él contaba, bueno, ahí refuerzo las vacunas clostridiales más que nada por esta enfermedad, pero ya que ya me cubro de todas, ¿sí? No sé si quiere hacer algún comentario, Doc, de esto. Sí, bueno, las vacunas actualmente son polivalentes a las clostridiales, ¿no? Cubren mancha, gangrena, enterotopsemia, globinuria, tétano. La verdad que cada vez las hacen más completas porque se ha podido estudiar a lo largo del tiempo que por más que tengan muchas agentes, digamos, antígenos, en un principio se decía que no podía contestar el cuerpo a semejante cantidad de antígenos. Con el tiempo eso se fue derribando como teoría y hoy tenemos vacunas que tienen, por ejemplo, dentro de lo que es la leptospira, 8 serobares. Y decíamos, ¿cómo puede conseguir? Contesta los 8 serobares. Y en el caso de las clostridiales ya estamos llegando a la clostridial 9, o sea que tienen 9 familias de Clostridium dentro de la vacuna, con la cual también contestan con buena certeza el sistema inmune de los bovinos y de los ovinos. Por lo menos eso es lo que hacemos en esta producción, tanto ovinas como bovinas, ¿no?
Así que bueno, eso es lo que podemos aportar, que no hay que tenerle miedo a usar las polivalentes que dan miedo, los rótulos de grande que son, porque producen buena respuesta. Chicos, otra cosa, esta enfermedad es corta, pero como es corta, generalmente no la estudian mucho. Y sí se pregunta y es importante, ¿sí? Porque por ahí lo llama mucho eso, lo que dice el doctor, por meada roja, como que hay que tenerla en cuenta. Pero como cuando la damos es media cortita, cuando la preguntamos en los exámenes, muchas veces medio que la pasaron por alto, le dieron más importancia a mancha o edema maligno. Entonces no dejen de estudiarla, ¿sí? Ahí me preguntan el falso cafetillo, pero no alcancé a leer todo el chat. Se A me, ver. no Profe, sé. no sé si me Sí, a Falso ver. cafetillo es Ah, sí. cena occidentalis, preguntan. Ah, me mataste, creo que sí. Me tendría que fijar, no las tengo tan presentes porque como te digo, no soy del gremio de la... sí, puede ser. Ahí contesta Hugo que sí. Sí, perfecto, bien. Perfecto, Huguito. Nosotros tenemos una clase de falso cafetillo. Esa sí la tratamos de dar porque no la vieron en forrajeras. ¿Se acuerda, Doc, que esa la Sí, incluimos con un así es. trabajo, Sí, sí. creo que con el trabajo de usted, ¿no era? Sí, eso lo encontramos por primera vez, lo encontré en la zona de San Pedro de Colalao, en una vaca de campo. Y después me puse a estudiar eso y hablé con el doctor Michelú, que también es un apasionado de las plantas tóxicas, y me dijo que sí, que producía esas lesiones y demás. Y después también hay otro que produce también un poco una orina con sangre, es el helecho. El helecho que en realidad produce primero una orina con sangre y después con el tiempo produce un cáncer de vejiga. La vaca se muere en el tiempo, es una intoxicación crónica, Claro. ¿cierto? En el tiempo que ese cáncer de vejiga la termina llevando a la muerte a la vaca, ¿no? Plantas tóxicas, chicos, para el que les guste, es un mundo aparte dentro de la veterinaria. La verdad que uno más lee y cuando más lees sobre plantas tóxicas te querés volver loco. Hay libros ya directamente sobre este tema. Sí. Bueno, ya lo voy a subir acá. En el Facebook teníamos, me estoy acordando, unos trabajos, unos libros de plantas tóxicas que hicieron del INTA, que estaban lindos, que son como regionales. No se los incluí en la bibliografía de acá, se los voy a subir, porque están buenos. Bueno, si no hay más dudas de esto, seguimos. Flor va a dar botulismo. No es tan larga la clase de hoy, son 3 enfermedades, pero hay 2 que son cortas. Flor, ¿estás? Sí, profe. Ahí está. Bueno, Profe, entonces sí, disculpe, yo me quedo con la duda de eso de la hemoglobinuria. sí. Eh, no entiendo bien por qué eso. Y si usted me dice que no es un problema renal, no va a ser por un problema renal, sino que va a ser por un problema. ¿Por dónde sería que va a haber hemoglobinuria? Porque se supone que el glómerulo va a hacer que no se elimine proteína a la orina, digamos. No sé si estoy capaz que estoy errado, no tengo idea. Por eso le pregunto. ¿Contesta usted o contesto yo? Profe, prende el micrófono. Sí. Ahí Eh, está. Un poco también ahí, Santi, lo que pasa es que el infarto masivo ese que hay en hígado produce mucha destrucción de tejido. O sea, no te olvides que el hígado es un gran, pero un gran filtrador de sangre. Y si vos tenés un cuarto del hígado con un infarto, eso hace una destrucción de endotelios a nivel de todo lo que es el núcleo filtrante del hígado, que te termina haciendo pasar parte de esa hemoglobinuria al torrente urinario, o sea, la filtración no es la más adecuada. Pero hemos visto, yo he visto muchos casos de esto, debo tener fotos en mis celulares, incluso la última la debo haber visto, la última hemoglobinuria la debo haber visto hace 3 años en un tambo, donde se alimenta en forma grosera los animales, y un poco por eso está. Las anteriores las vi por allá por el año 98, 97, el mismo caso que comenté anteriormente, fasciola es uno de los grandes determinantes de que aparezca la hemoglobinuria basilar. Pero yo creo que esa pequeña hemoglobinuria que vos ves en sangre, en orina,
es dada por ese gran infarto, porque es masivo, es aguda la enfermedad. O sea, el infarto no es que está 10 días para formarse, y tiene el tamaño generalmente, y he visto más grandes también, del tamaño de un pomelo. O sea que estamos hablando de un daño a nivel de endotelio, hepatocito y demás, bastante severo, por lo cual eso yo creo que hace que aparezca eso después en orina, o sea, el riñón no alcance a filtrar semejante volumen y es como que pasa todo directamente a orina. Creo yo en eso. Claro, perdón, esa es la clave. Vos cuando cuando hay diabetes, ¿qué es lo que pasa? No hay una lesión, no es por un problema del riñón en la diabetes. Hay tanta glucosa en sangre que llega un momento que empieza a pasar al riñón y se empieza a ver en orina. Es por la cantidad. Entonces, si vos tenés una hemólisis generalizada y tenés un hígado lesionado, no llega a filtrar el riñón. Por eso se empieza a ver en orina. ¿Sí? Por la cantidad que hay en realidad en sangre, ¿sí? Esa es más o menos la causa. No es por una lesión en el riñón. ¿Puede llegar a generar tanta hemólisis después de una lesión en el riñón? Sí, tanta filtración. Pero no es por un problema en el riñón, sino que es consecuencia de la cantidad que hay. ¿Mm? Ah, perfecto, ya quedó mucho más claro, profe. Muchas gracias. Bien. No, buenísimo. Nosotros queremos que nos pregunten. Acá no es lo mismo que... pero Muy bien, esa es la Santi, idea. siempre te veo, Santiago, participar y ojalá podamos compartir el campo, que es a donde me desarrollo con alto vuelo, más que con lo cibernético. Eh, así que ojalá que podamos compartir este campo Sí. que vas a ver, vas a aprender cosas que a uno las tuvo que aprender a los cabezazos y un poco solo. Hoy día cuentan con herramientas, ustedes como es la foto vía WhatsApp, che colega, ¿qué opina de esta foto? Y entonces el otro contesta, yo me tuve que formar leyendo muchísimo porque la cibernética arrancó recién fuerte en el 2003, 2004, para esa parte. Y yo soy veterinario desde el 90, así que había que estudiar mucho para resolver un caso. Pero está bueno, Santi, que sean curiosos, que pregunten. Capaz que armamos un debate, capaz que decimos, bueno, para la próxima cada uno estudia el tema y hacemos un ping-pong profesores-alumnos, que también es bueno, porque nos enriquecemos Mm. todos en definitiva, ¿no? Así que buenísimo. Listo. Sí, tenemos fe de que si Dios quiere en febrero podamos hacer presenciales y sobre todo los prácticos. Ojalá, ojalá que siga bien el tema. Bueno, para no demorar las flores, ¿estás entonces? ¿Largás Sí, vos? sí, Candé. Bueno, yo me muteo, cualquier cosa. Bien. Buen día, Flor, buen día. Hola, profe, buen día. Estuve con problemas con la computadora, por eso recién me conecto. No hay problema. Mientras estén, no hay problema. Bien, ahí se ve la pantalla. Ahí está, perfecto, bárbaro. Perfecto, bueno, vamos a hablar hoy sobre botulismo. El botulismo es una enfermedad tóxico-infecciosa, es no contagiosa, telúrica, que significa que el microorganismo se encuentra en el ambiente, es de curso agudo y pronóstico grave que afecta a todas las especies de animales domésticos, caracterizada por causar una parálisis muscular flácida y producida por una bacteria que es el Clostridium botulinum. Eso en cuanto a lo que es la definición. En cuanto a la etiología, es un bacilo gram positivo, anaerobio, es móvil, es formador de esporas y muy resistente en su forma esporulada. Es una de las bacterias que genera esporas de las más peligrosas. Sobrevive en el cadáver en descomposición hasta 180 días y en el suelo hasta los 3 años. También resiste temperaturas de hasta 100 grados centígrados durante 30 minutos y todo lo que son desinfectantes comunes. Su forma vegetativa también es sensible a los desinfectantes, al calor y a los agentes oxidantes. De ahí en cuanto a, bueno, a la etiología, produce una toxina botulínica muy potente que son farmacológicamente similares, pero inmunológicamente distintas. Y de acuerdo a la toxina que produce, tenemos 7 tipos. Tenemos la A, B, C, la C1, la C2, dentro de la C, la D, la E, F y G. Hay una variación en cuanto a lo que es la susceptibilidad de la especie, siendo que la A, la C y la D son las que afectan principalmente a los animales, principalmente a los bovinos, mientras que las restantes se les atribuye una incidencia a lo que es la intoxicación en el hombre. Al hombre lo afecta la toxina tipo A.
De acuerdo a la epidemiología, creo que seguiríamos con esto, es de distribución mundial, principalmente se encuentra en suelos con deficiencia de fósforos, que son los suelos que tenemos en corriente. También está en campos con malos drenajes y periféricos a esteros o cañadas también. La fuente de infección es la materia orgánica vegetal o animal en descomposición. Y en menor medida están los suelos, el agua, el alimento balanceado, los ensilados que estén contaminados en realidad con la bacteria. Los animales muertos también por botulismo son una fuente de contaminación de las toxinas al medio. En realidad son de las más importantes que se suele encontrar. ¿O no, profe? Sí, el aporte que les hago acá en este caso es el siguiente. Los últimos brotes de botulismo importantes a nivel Brasil, a nivel Uruguay, algo, muy poco en nuestro país, pero hablamos muchos de lo que es Uruguay, de lo que es Brasil, es porque en algún momento algún científico de estos que andan dando vuelta, se pusieron a alimentar animales con desecho de cama de pollo de engorde. O sea, la cama del pollo, a lo que habrán visto ya producción avícola, perdonen si algunos no lo han visto, las camas se levantan. Cada 2 o 3 camadas, ese colchón de plumas, bosta y alimento que se desperdicia, etcétera, etcétera, se levanta. Y algún científico, lo vi en Río Cuarto en el año 87, lo ponían en unos comederos y los novillos pastaban alfalfa y comían cama de pollo. Esa cama de pollo, generalmente en Brasil y en Uruguay, y algunos casos detectados acá en Argentina, han llegado a producir botulismo en algunos animales, en algunos bovinos, ¿no? Y bovinos, básicamente. En ovinos no lo cita la literatura, pero era para que lo tengan en cuenta, que no tan solo es un animal muerto que haya muerto de botulismo como reservorio, sino que también está todo este tema del pollo. Incluso ustedes, yo no hago pequeños, pero veo casos de aquellos perros que son ladrones de basura en los pueblos, se da mucho esto, y que de solo estar caen con un cuadro botulínico por haberse ingerido grandes cantidades de piel de pollo, básicamente piel de pollo. He visto 2 o 3 casos en mi pueblo, y incluso tengo reportes de Bellavista también que ha habido ese cuadro. Es como para tenerlo en cuenta, son comentarios que uno lo hace, por ahí puede tener un caso y no lo relaciona. Así que la cama de pollo también es un gran, puede tener un gran aporte de botulismo. Bien, profe. En cuanto a la patogenia, seguimos con la epidemiología, afecta a todos los animales domésticos sin distinción de lo que es la raza, el sexo o la edad. También puede afectar en cualquier época del año, pero más en invierno cuando hay escasez alimentaria. Entonces el animal empieza como a buscar más alimento. Animales con hipofosfatemia también pueden ingerir huesos de animales muertos buscando incorporar el fósforo y así incorporan una gran cantidad de toxina. Esta enfermedad tiene la característica de que el animal no se infecta ingiriendo la bacteria, sino ingiriendo la toxina que produce la bacteria. Creo que ya seguimos con la patogenia de la enfermedad, profe. Sí. El Clostridio lo que hace es multiplicarse activamente en organismos en descomposición. Todo lo que es silos, depósitos de balanceados, produciendo grandes cantidades de las toxinas que les decía, que son ingeridas por los animales. Una vez que se incorporan estas, una buena parte va a ser destruida por el ácido clorhídrico del estómago y las que se mantienen van a ser absorbidas por la mucosa en la primera porción del intestino delgado. Después van a llegar por vía sanguínea a las placas motoras causando un bloqueo presináptico, causando lo que es una inhibición de la acetilcolina, provocando una parálisis flácida, que conduce a la muerte por el efecto a nivel, digamos, de lo que es músculos intercostales. La toxina tiene la característica de que no actúa sobre el sistema nervioso central, sino que hace la parálisis flácida a nivel de la placa motora, inhibiendo, como les decía, la acetilcolina. De ahí creo que seguimos con la signología. El periodo de incubación es de 12 a 48 horas y puede extenderse hasta unos 5 días. Y es una enfermedad de curso agudo, dura de 2 a 7 días. Hay una forma episótica y una forma enzótica de acuerdo a la fuente de infección que tengamos. En la forma episótica, la fuente de infección va a ser el forraje contaminado y en la forma enzótica, la fuente de infección ya son los restos de huesos de animales. Independiente de lo que son las formas indicadas, el cuadro clínico se inicia cuando el animal se va a apartar del rodeo, comienza a demostrar una creciente, digamos, una debilidad a caminar con incoordinación de los movimientos. Esto va a conducir a que el animal comience a caerse, costándole ya incorporarse nuevamente.
ellos no dejan de comer hasta que se afecten los músculos de lo que es cuello y faringe. Y finalmente permanecen, digamos, en decúbito esternal, después sigue decúbito dorsal, hay pleurostótomo y los miembros posteriores están tirados hacia adelante. También, bueno, me puse a investigar un poco más y puede haber atonía ruminal, dificultad para la aprehensión de los alimentos, con posterior parálisis de músculos que participan en la deglución y en la lengua. Después les voy a pasar, chicos, un caso clínico que han publicado hace poco de acá de Argentina, en la que se ven un montón todos estos signos, lo que es, lo que es el problema para la deglución. Son animales que han terminado muriendo por esto. También hay disminución de los reflejos pupilares, faringeos, la temperatura corporal se mantiene, no hay fiebre, puede haber coprostasia y deshidratación, y después viene la muerte por parálisis respiratoria. En el caso de los bovinos, los pocos casos que se han registrado, la parálisis se observa al final del curso, y bueno, al principio se observa una rigidez para caminar, incoordinación, el animal está excitado, pero recién al final del curso hay una parálisis flácida. No sé si el profesor quiere aportar algo a esto. No, estoy totalmente de acuerdo. Un poco ahí me estoy acordando, por ejemplo, los brotes que hemos conocido o que se han reportado en tiempos pasados. El último brote enzótico de Corrientes fue por una brutal seca. Los animales, la verdad, que la estaban pasando muy mal, y a eso lo acompañó una deficiencia en algunos micro y macro minerales, los cuales los animales tenían tremendos consumos de hueso. O sea que con el relato que estás dando vos. Y el otro fue una terrible seca en Brasil, donde los tajamares, y para quienes no conocen tajamar, consiste en hacer un pequeño contención de un muro de tierra que contiene la bajada del agua y la estanca en un sector. Ese estanco de agua que está totalmente quieto y que se oxigena muy poco, suele tener altos contenidos. Cuando hay una seca importante, ¿qué hace? El tajamar se concentra, empieza, en vez de tener, por decir, un volumen de 1 millón de litros, tiene 100.000 litros. Por lo tanto, la dosis infectante también acá juega un papel importante cuando hay una gran seca, porque ese tajamar tiene una altísima concentración de Clostridium por centímetro cúbico de agua, al haber semejante seca. Así que bueno, eso también es importante. Bien, Flora, ahí pusiste la cámara. Dale. Sí, no me di cuenta, la tenía apagada. En cuanto al diagnóstico, chicos, lo hacemos por anamnesis, sobre todo, bueno, ver lo que es la deficiencia de fósforo, los pastizales bajos o inundados, también por la presencia de signos clínicos, y podemos hacer diagnósticos de laboratorio, enviando sangre entera, sobre todo para ver los niveles de fósforo, haciendo identificación de la toxina, podemos hacer en suero, en hígado, en vaso y en contenido de intestino delgado. Todas estas muestras se envían refrigeradas. Y después podemos hacer también histopatológico de lo que es hígado, vaso y contenido de intestino delgado. Estas muestras se envían en formol al 10%. La enfermedad, tengo entendido que no genera grandes alteraciones a nivel de cuando se hace una necropsia. Y después seguiríamos lo que es profilaxis. ¿Profe? ¿Es correcto? Sí. Diagnóstico. Los diferenciales están. Diferenciales. Sí, como Candela pasa. Tendríamos que tener los diferenciales ahí. Ahí está, muy bien. Rabia, perfecto. Una de las primeras que tienen que pensar es en plantas tóxicas y en rabia. Listeria estaría también ahora. Perfecto, dele. Más que nada por la signología. Sería por rabia, exacto. intoxicación con plantas tóxicas, listeriosis, ibere, y todo lo que entra dentro de las encefalitis. Perfecto, buenísimo. De ahí, de acuerdo a la profilaxis, bueno, chicos, hacemos vacunación en terneros de 6 meses, 2 dosis, y luego se hace un refuerzo anual. La vacuna es monovalente, que es con la toxina botulínica tipo C y D, es una dosis de 5 mililitros por animal, profe, tengo entendido. Sí. Bueno, siempre teniendo buenas medidas de bioseguridad entre lo que es humedad de los hilados, hacer suplementación con lo que es que hace con las piedras en el campo, que es con las piedras de fósforo y sodio, para que el animal justamente no experimente esa hipofosfatemia, digamos, y esté bien suplementado. Correcto. Y ahí no sé si seguíamos. Yo creo que está, sí. Las vacunas generalmente en zonas endémicas están ya como incorporadas, por ejemplo, lo que es Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, son zonas que se inundan bastante con mucha frecuencia y eso hace que esté dentro de los planes sanitarios
incorporado botulismo, ¿no? Sobre todo por los casos que ha habido en el pasado, el productor queda como apurado. Cierren uno de los micrófonos porque se me está retumbando. Ahí está. Entonces eso hace que el productor un poco se cubra, porque una vacuna de esta vale muy poca plata para lo que vale hoy un animal. Para que te dan una idea, hoy un ternero de 120 kilos estaría más o menos en los, pongámosle 150 kilos, y está cerca de los 22.000 pesos más o menos, ¿no? Para que te den una idea. Entonces, vos decís como si una vacuna vale, en lo peor de los casos, vale 90 pesos la dosis, me parece que amerita que los planes sanitarios estén bien ajustados para no pasar esos amargos tragos que nos da por ahí la profesión de tener, que te llaman de un campo donde tenés 10 animales muertos en menos de una semana, ¿viste? Es mucha plata hoy. Así que bueno, perfecto. Hemos dado Flor, ¿querés que veamos lo del caso? Vos no podés presentar eso, ¿no, Flor? ¿Probaste? ¿Estás sin micrófono? Sin micrófono. Estuve Ahí está. intentando hacer la presentación del caso, pero no podía. Es un caso, como les decía, que fue acá en Argentina y, no, a ver, veamos si puedo. Si no, pásame el link y Me lo falta. subimos, porque estamos con tiempo y me parece que está bueno que lo vean con el doctor. Sí. A ver, creo que sí. Pásamelo por WhatsApp, yo estoy abriendo el WhatsApp acá. Hubo un brote muy importante en Brasil hace 3 años, pero todo relacionado con la falta de agua, ¿no? Entonces la falta de agua hace que todos esos tajamares que tienen grandes volúmenes concentren una cantidad industrial de Clostridium de todo tipo, no tan solo del botulismo. Siempre piensen en eso, el animal, acuérdense que es un telúrico, todos los clostridiales son telúricos, y cuando hay escasez de alimento, ¿qué pasa? El animal come más a ras de suelo, y si come más a ras de suelo, está más expuesto a recibir dosis de Clostridium a través de la vía digestiva, que es la principal forma de contaminarse o de infectarse, ¿no es cierto? Así que todo está relacionado básicamente con la falta de alimento en cantidades. Bueno, ahí llegó un link, supongo que lo estás chequeando, así que bueno, Sí, estamos viendo si es un podemos. poco el tema botulismo. Es muy parecido al cuadro que se ve en rabia, así que guarda, es muy parecido, tiene caída el tren posterior, es bastante parecido, así que a tener en cuenta eso. Ahí está. ¿Se ve? Espera, ¿se ve? Ah, sí, estoy con volumen. Sí, Doc, se ve. Bien, vamos con otro. Después, igual les queda el link para que después lo abran desde Instagram y lo Sí. puedan ver bien. Y aparte está buena porque hablan sobre las muestras que se han tomado, cuál ha sido el diagnóstico, cuáles han sido las sospechas de la enfermedad. Flor, ¿querés contar un poquito, sin leer más o menos lo que te acordás? ¿Cuántos animales? Eran muchos animales, me acuerdo. Sí. ¿Te acordás? Fíjense ese que se quiere parar y no se para. ¿Lo ven? Por la parálisis flácida. Así se los ve. Hay otros que incoordinan. Allá hay otro que se para medio a duras penas, no coordina muy bien el muchacho. Pero bueno. Pero Sí, tal fíjense, cual. son 700 bovinos en 12 Sí. horas, ¿sí? Es un brote muy, muy, muy grande. Sí. ¿Cuál es el principal diferencial que hay que pensar? Yo creo rabia. Sí, seguro, seguro. Es rabia. Miren ahí. Mira, si querés leo, Cande, lo tengo acá abierto, como tenía Dale. varios casos. Decía que durante el examen clínico en los animales se observó que estaban alerta, presentaban debilidad muscular en los miembros pélvicos, dificultad para respirar, especialmente durante la inspiración, rápida evolución hacia el decúbito esternal, disminución de la sensibilidad cutánea, tono de la lengua, cola y miembros. Y finalmente adoptaron la posición de decúbito lateral y fallecieron. En 2 días murieron 1.035 animales. Y decía que al final de los 4 días del brote se contabilizó un total de 1.094 muertos. Era un montón de animales murieron.
No se observaron cambios macroscópicos ni microscópicos y durante la investigación epidemiológica se identificó una probable fuente de contaminación de estos bovinos, que era un silo que contenía grandes cantidades de ensilaje con moho. Profe, no sé si usted quiere seguir hablando, porque hablaron del Sí, sí, diagnóstico. hay un alumno que dice, pero el diferencial con rabia tendría que ser por la cantidad que mueren. Es correcto, o sea, rabia no te puede afectar semejante cantidad de animales en tan poco tiempo. Esa es una buena anamnesis, por ejemplo, ¿viste? Ahí uno ya rápidamente divide, dice, no puede haber tantos animales con rabia en tan poco tiempo, en tan poco espacio. Y aparte no Obviamente hay lesiones a la necropsia. claro, no hay lesiones aparte, pero sobre todo acá el problema fue por el alimento, por lo que veo, el alimento contaminado. Acá lo que tienen que pensar que ese botulismo llegó no por el agua, no por la seca, sino básicamente por los alimentos, ¿no? Hay suelos de Brasil, porque eso por lo que veo creo que ¿es acá eso o en Brasil? No sé si es acá o en el sur de Brasil. En el sur No, de es Brasil, acá en Argentina, profe. Creo acá, que es acá en Argentina. Formosa, A ver. Yo porque creo que en Brasil lo había No, es visto en en Brasil. otra página. Sí. Sí, Pato, yo creo que es en Brasil. ¿Sabes por qué digo que es Brasil? Nosotros no usamos tanto la raza blanca, el cebú puro, usamos mucho cruzamiento y a su vez Brasil tiene suelos más calcáreos, más, digamos, de pH más bien básico, básico alcalino, y el botulismo se siente más cómodo en ese sector. Por eso es la proliferación en los alimentos también. Así que casi con seguridad que eso es Brasil. Pero bueno, bueno la apreciación del alumno, no sé cuál fue, que dijo, bueno, pero el primer diferencial con rabia ya está por la cantidad de animales afectados. Está bueno. Ese es el ejercicio que hay que aprender a hacer cuando uno estudia esta enfermedad, ¿no? Así que bueno, pero el cuadro está buenísimo, la verdad que muy bueno. Uno con las fotos después no se olvida nunca más. ¿Estaríamos, Cande, ahí o...? Sí, sí, me parecía interesante que vean la fosa también, que uno a veces no se lo imagina cómo es. Y sí, Hugo es el que sigue. No sé si quiere hacer un recreo cortito y sigue Hugo, preparar las Vamos a hacer un cosas. recreo cortito y hacemos con Hugo. Muy bien, Le- Flor. Todo lindo. Bien, a profe. todos los alumnos que le interese, porque no a todos, yo los entiendo, yo era igual que ustedes, y yo no me olvido que fui estudiante hace 35 años. Por ello no tengo mucha paciencia a las mascotas. Soy un produccionista de alma, lo llevo en la sangre a eso. Así que a aquellos que les guste también esto, se arriman y vamos viendo con el equipo cómo hacemos la salida y demás cosas. Me encanta interactuar, sobre todo nos enriquecemos todos, porque no tan solo se enriquece el alumno, sino también lo hace el profesor en ese ida y vuelta de campo, ¿no? Así hacemos un pequeño paréntesis y después continuamos.